Muchachos, buenas noches, ¿cómo vamos? Rafa, ¿Bien buenas o, noches, ¿bien o no? bien o qué? Extrañándolos por acá. Bien, gracias. ¿Ustedes qué? ¿Sí me extrañaron? Con ese reto. Ah, belleza. Bueno, ¿cómo van con ese, muchachos? ¿Bien? ¿O están embaladitos? El profe, disculpa, el reto 4 es el que estás preguntando. No, el 3, el 4, pues el 4 en un ratico charlamos de ese, ¿cierto? Pues porque inclusive todavía ni siquiera hemos visto matrices, ¿cierto? La idea es que Sí, veamos matrices hoy para que ustedes ya tengan conocimiento y puedan intentar ya por lo menos comprender un poquito el reto 4, ¿cierto? Que bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, lo unifiqué. Sí, profe. En un solo reto metí el reto 4 y el 5. Y es más, les hago aquí una acotación. Lo pueden hacer en parejas, si quieren, no es obligación, listo. Si quieren, lo hacen en parejas. Ya vamos a charlar ahorita un ratico de él, ¿cierto? O lo pueden hacer en parejas. No es obligación, pero existe esa posibilidad, listo. Bueno, y el reto 3, muchachos, no, pues digamos que, a ver, los que están embaladitos, si quieren, ahorita hacemos un repasoncito de esa vaina y yo les doy unos días más, listo, un par de días más. Así que relajados, ustedes saben cómo es conmigo. muy perfecto, Profe, quería profe, muchas preguntarte, ¿no has gracias. calificado el reto 2? No, esto no, muchachos, estoy embalado con eso. Todavía, inclusive del reto 2 todavía estoy calificando. Ya les dije que es un tema bastante tedioso. Por eso también les puse el reto 4 y 5 para calificarlos de una sola. Eso no solamente es por ustedes, también por mí, muchachos, ¿no? Es que esa calificación está muy brava. Pues yo no sé cómo calificarán los demás docentes, pero como yo hago una calificación, me meto a cada uno de sus retos, empiezo a revisar, empiezo a analizar cositas, a algunos les haría algún comentario. Entonces, sí, realmente es supremamente tedioso. Entonces, por eso digamos que tomé la iniciativa para este último cuarto y 5 reto, unificarlos y que si lo quieren hacer en pareja, lo pueden hacer. Pero bueno, ojo, para que antes de que empiecen a preguntarme, ese todavía no lo hemos charlado, ¿cierto? Ese apenas lo vamos a charlar. Algunos, si ya tienen conocimiento, pues lo pueden hacer. Pero digamos que yo todavía no les he explicado un concepto importante, que es una estructura de datos que llaman las matrices, que ese nos permite solucionar el reto 4 y el 5, ¿cierto? Porque si no va a ser muy difícil. Bueno, Marta, adelante. Profe, buenas noches. Profe, quería preguntarle, ¿todavía no ha activado lo de la asistencia? Es que imagínese que yo he tenido problemas que marqué la de la clase pasada, 2 clases y no me está apareciendo en el módulo, entonces estoy pendiente para no dejarme pasar y revisar a ver qué es lo que pasa. No está activa Activado. todavía para ingresar porque no la tengo activa. Muchachos, y ustedes, Actualiza la página porque yo acabé de Sí, ya colocar la entró asistencia. porque sí si quieres, compártenos pantalla, Marta, para ver, para poder bueno, ayudarte. profe, ya le comparto. Listo, yo te voy a dar permisos. Listo, ya te di permisos como para que miremos a ver qué es lo que pasa y resolvamos. Bueno, A mí no me deja levantar la mano. ¿cómo así que no te da levantar la mano? Yo la voy a levantar mano. Ahí la tienes levantada. Ahí la Ah, bueno, volviste, ahí la volviste a desactivar. listo, yo no la veía. Profe, yo quería Listo. hacer una consulta, por ejemplo, hay algo que se llama orientación psicosocial grupal, ¿Hay una qué, perdón? un curso que se llama orientación psicosocial grupal. Ah, aquí el coach de Sí, acá, pero ok. sí, sí, señor, pero no es el COA, es otra que nada más son 2 clases, pero esa Sí. tutora o el tutor ese no se pone en contacto con uno, ni sabe uno, o sea, no recuerda, y esa vaina es de 3 a 4, no he ingresado a ninguna de las 2 clases. Era el 10 de mayo y el Mm, 25 de mayo. Hoy era pero, ese.
Pero estás hablando de clases de programación o otra cosa, porque ahí sí no tengo ni idea. De Tocaría otra cosa, yo preguntar. lo que quería preguntarle era cómo hago la queja ahí. Ah, tú tienes que ir ¿conoces la mesa de ayuda? Ahí por Ah, ok, Moodle. Ahí el Moodle. ok. ¿Sí la conoces? Sí, señor. Eso, por ahí la puedes hacer. Ah, Haces bueno, dale la. si quieres. Listo, ahí montas el ticket y pues pones tu caso. Pero no sé Bueno, cuánto se demora. La verdad, si te soy sincero, no sé cuánto se demorarán en responderte, pero pues ahí ya pones el caso a ver qué te dicen. dale, profesor. Muchas gracias. Listo. Alcanzaban a escribirse en los refuerzos, muchachos. Sí, sí. Ah, buenísimo, qué bueno que lo hagan. Muy bien. Andrés Espitia, ¿Qué más, profe? Buenas noches, ¿cómo está? ¿bien o no? Profe, bien, realmente no he podido escribirle el correo para la asistencia del 18. No he tenido tiempo, o sea, he estado súper embolatado. ¿Lo puedo hacer en este preciso instante, profe? Porque es que no ¿Pero sé, qué, pero qué es la no me asistencia del quedó, 18? no me quedó la asistencia de día, profe. Y ahorita estaba baleando y no la tengo. Bueno, sí, envíamelo, pero es que muchachos ya me están enviando muchos, la verdad, me están enviando demasiados correos de eso. Valía, en este momento, valía porfa Andrés y revisa si por lo menos la asistencia del día de hoy te deja marcar. Muchachos, por favor, marquen la asistencia de hoy en este momento, listo. Porque si estoy, inclusive hay muchas personas que tengo por ahí en cola, ¿cierto? Los tengo en cola para marcarles la asistencia. Listo, porque es que son muchos correos, de verdad, muchachos. Más de 30, 20 correos para asistencia, cuando eso es una responsabilidad de ustedes, ¿sí o no? Entonces, por favor, traten de hacerlo y si en clase no les marcó, pues miramos rápidamente y ahí sí me envían el correo. Bueno, revísalo porfa, Andrés, en este momento, a ver si por lo menos la de hoy te marca. Y en cuanto a la del 18, pues envíame un correíto y en algún momento pues yo entraré a revisarlo y a corregirlo. Bueno, ¿quiénes son amantes del fútbol aquí? Ninguno. Profe, en este preciso Yo, yo, instante yo, yo. se lo voy a enviar. ¿Me regala su correo, me hace el favor? Eh, pero vos nunca me has escrito un correo. No, señor. Entonces, bueno. Y los correos que yo te envío, a ti nunca te llegan los correos. Bueno, Ya entonces, lo busco. pero igual, mira, te lo voy a copiar acá. Pues, lo voy a acá. Uy, jue madre. Por los micrófonos. Muchachos, los Profe, micrófonos. Los ¿lo dice micrófonos. porque está jugando el Tolima o por el reto 4 y 5? Por los dos. Por los dos. El gol del Tolima, gol. Buenísimo. Bueno, muy bien. Está jugando visitante contra un brasilero. Está bueno. Bueno, muchachos. Ahí está el correo, Andrés. ¿Ya lo viste? Ah, no estoy compartiendo, ¿cierto? Qué pena, qué vergüenza, ya voy a compartir. Me quedé esperando que Marta compartiera, pero no he podido compartir. Bueno, ahí ya estás viendo, Andrés. Este es el correo. Lo voy a escribir también ahí por el chat, listo. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vamos? Profe, yo tenía una pregunta. Sobre los que hicimos el refuerzo, por ejemplo, por mi parte, yo no he podido presentar ningún reto porque he estado trabajando hasta tarde, entonces me atrasé demasiado. Preséntalos, Sí, dale. no hay Entra, problema. pues me envías un correíto porque, por ejemplo, el 1 y el 2 algunos se los he calificado, el 1 yo se los califiqué a todos. Si alguien me está presentando el 1, tienen que tener en cuenta pues que yo no se los califico sobre 5, sino tal vez sobre 4, 5 o 4, ¿cierto? Pero se los voy a calificar, así que relájense por ese lado. Entonces me envían un correíto porque me tocaría devolverme a esos retos anteriores, ¿listo? Y el Listo, 3, profe, el gracias. 3 sí no le he calificado a nadie. 3 si no le he calificado a nadie, entonces ese no hay problema, listo. El 2 también envíame un correíto cuando lo tengas como para ir a revisarlo, listo. Listo, profe, gracias. Listo, de one. Bueno, muchachos, los demás, preguntas. ¿Qué pasó con Marta? ¿Se fue?
Marta se fue. Profe, Bueno. no, ya le di así como dijo el compañero refrescar y ya me apareció, ya le di. Si se me Bueno, llega a listo. borrar, yo le aviso porque las otras se me borraron. Voy a Te llega a esperar borrar. en el transcurso de la clase. Eso sí está raro, te están asustando, que se borre eso. Sí, Bueno, muy porque yo bien. estoy segura de haberlo marcado, profe, la clase del 20, imagínese, y no Bueno, me aparece. bueno, pues, está raro, pero bueno, Bueno, listo. profe. Bueno, de todas maneras Bueno, yo estoy listo. pendiente, gracias. Bueno, listo. Buenas noches, Bueno, pues, muchachos. está una preguntita así rapidita antes de que arranquemos. El reto Sí, señor. 2, ¿vos ya lo calificaste? Algunos, no a todos, solo Ah, algunos. bueno, listo, No, porque no, no, bueno. no, ahí estoy, muchachos, con el 2 también estoy Listo, ahí. listo. Estoy que me vea, estoy que me quedo calvo, muchachos, de tanta vaina. Es más, yo les digo una cosa, yo la estoy pensando para el siguiente ciclo, porque la verdad la empresa me está consumiendo mucho tiempo y la estoy pensando, la estoy analizando, a ver si continúo el siguiente ciclo. Bueno, La profe, el de inglés también nos dio lo mismo. es que no está bravo, muchachos, la verdad. Es que vamos a ver, porque es que algunos les gusta seguir conmigo, otros quisieran tal vez buscar otras alternativas. Aunque yo les digo una cosa, el año pasado vieron clase conmigo en el primer ciclo, algunos se pusieron a experimentar y en el tercer ciclo volvieron a mí. Ahí les cuento pues el dato. Bueno, vamos a ver cómo nos va, muchachos, vamos viendo. Bueno, jóvenes, sino que como también uno tampoco es monedita de oro para caerle a todo el mundo bien, entonces a algunos tal vez les gusta experimentar. Si yo continúo, sigo con los mismos horarios, ¿cierto? Porque no me da más tiempo. A no ser de que de pronto metan un horario allá extraño que de pronto me convenga más. Bueno, Luis, perdón, Luis no, Liz Alberto. No, Luis Alberto, profe, buenas noches. Hermano, se comió la U. ¿Qué Sí, pasó con la U? No. profe, una Bueno, pregunta. ¿Los retos cómo se califican? ¿Van de qué nota a qué nota cada uno? 0 a 5. 0 a 5 y cada uno tiene un ponderado diferente sobre la nota final. Los dos Ah, primeros valen el 12,5 de la nota final. Los dos ya es. primeros. Pero Y entonces, 3, bueno, 4 y 5 valen el 25%. no, es que le quería preguntar, profe, porque a mí me parece en el reto 1 0.6. ¿Eso es algún ponderado o algo? Sí, es el ponderado lo que te acabo de mencionar. El primer reto Sí. es el primer reto es el 12,5. O sea, de Ah, ese 0 a 5 le tienes que hacer el cálculo con el 12,5. con el 12.5. Ah, listo, profe, muchas Exact- gracias. Exactamente. Ya cuando tengas, por ejemplo, cuando yo te califique el segundo reto, pues te Sí, tiene que subir por ahí a una unidad más o menos, ¿cierto? Pues depende cómo ya. saques, ¿cierto? Sí, claro. Eso, Ujú, listo. ok, Y así te va subiendo. O sea, es decir, los dos primeros retos tienen muy poquito porcentaje, tienen ya. 12,5 cada uno. Ah, Tercer, cuarto y quinto retos son los que tienen el 25. ok. Gracias. Igual, bueno, con gusto. Igual, muchachos, no se desanimen, que ustedes saben que conmigo relajado. Es más, por ahí me están acosando que suba notas, así las suban malas, que nadie qué, pero no. A mí me interesa apoyarlos, que avancen, que estudien, que aprendan. Eso es lo que me interesa. Bueno, es más, por ahí, para los que están desmotivados, yo no sé si yo les he contado una anécdota de una estudiante que yo tuve y que está trabajando en Oracle. Yo no les conté. Sí, profe, No, sí, usted profe. me contó que está ganándose ¿Sí? la tuya por allá. No, profe, yo no me acuerdo. Entonces eso quiere decir que hay una persona aquí que está ingresando a otros grupos. Ya me lo Sí, profe, pillé. sí contó la experiencia. Profe nos dijo que Sí. estaba desanimada y que se puso las pilas y Sí la conté, claro. Muchachos, de verdad, metan en la ficha. Y eso fue hace como 9 años. Esa pelada, muchachos, en este momento está ganando por ahí 90 y pico millones de pesos mensual. Pero bueno, a través de mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Y ella no le entraba a la programación, pero por ningún lado. Ni por las orejas, nada, por ningún lado le entraba. ¿Cierto? Pero persistió. Y vean, imagínense, qué bueno un sueldito de eso, ¿sí o no? Claro que pues está viviendo por allá en Estados Unidos. Pero bueno, muy bien. Continuemos, muchachos. Vamos a hacer un repaso. No sé si alguien tiene dudas acerca del reto número 3, muchachos. Preguntitas del reto número 3.
Con mucho gusto. Ahí tengo unas manitos levantadas, los que ya participaron, por favor, bájenla. Ahí tengo a Sebastián. Los demás, por favor, bajen la manito. Vale, profe. Pues por mi parte, una duda era, yo ya realicé el reto, pero sé que estábamos viendo listas. ¿Era necesario hacer uso de las listas? Yo solamente utilicé ciclos. No, había muchas formas de hacerlo, no había necesidad de hacerlo con listas. Es más, si quieren ya revisamos un poquito, ¿cierto? Y Sí, hacemos vale, como profe. Pues la una verdad creo que retroalimentación. yo lo hice súper sencillo. No sé si su merced en temas de lógica eso tenga penalización. Pues No, nada, para nada. Pues con tal de que si funciona y ustedes lo hicieron en 3 líneas, no hay problema. Yo penalizo un poquito cuando empiezan a colocarme variables que no se entienden, cuando empiezan a hacerme cositas de que no identan bien o colocan funciones que no se definieron. Perdón, colocan el nombre de la función que se estipuló al principio con otro nombre. Ya si ustedes utilizan otras funciones, antes buenísimo, ¿cierto? Pero por lo menos que coloquen el nombre de la función que yo coloco ahí en el ejercicio, ¿sí o no? Eso sí lo valoro. Más que penalizarlo, lo reviso. Listo. Ya el cómo hacen el proceso, ya es cómo cada quien se desenvuelve. Es más, lo que yo les he mencionado, la lógica de programación es bastante extensa y bastante flexible. Cada quien tiene lógicas diferentes. Lo importante es, digamos que en este momento, en este punto en que nos encontramos, yo no valido optimización. Yo lo que valido es que estén desarrollando de a poquito esa lógica de programación porque apenas están empezando. O sea, que intenten cumplir con la meta. Eso es lo que yo valoro en este momento, ¿listo? Que le intenten, así no les funcionó full el test, que le intenten, que tengan por lo menos esas ganas y ese esfuerzo de hacer el proceso. Y bueno, ahí vamos corrigiendo, pues para eso estamos en este momento, para corregir, ¿sí o no? Bueno, Félix. Te escucho suavecito. Te escucho. No. O soy yo o los demás que dicen. Yo lo escucho suavecito, por allá como en el limbo. Yo no lo escucho. No se oye nada. No, Félix, cambia de audífonos, hermano. Mira, a ver, mételo otra vez. Pregunta. Señor. Bueno, digamos que en mi reto, pues yo no sabía cómo subir el requerimiento. El template. Sin embargo, el programa me corrió y ahí sale en verde, profe. Cumpliste con el programa. ¿Cómo lo subes? Lo puedes subir, todavía estás a tiempo de subirlo, ya les voy a explicar. Ustedes se van para su retico, ustedes son grupo 10. Van para su reto. Pues ya, hay gente que se ha metido a ver el cuarto y el 5. Listo, reto 3. Y aquí, fíjate, cuando entres a tu reto, fíjate que aquí hay como unos 3 punticos, ¿sí lo ves? Aquí. En esos 3 punticos, aquí dice Upload File. Ahí puedes subir el archivito. Ok. O sea, eso ya te abre, ¿qué? Te abre el explorador de tu computador. Puedes seleccionar, súbamelo en una imagen, tómalo en un pantallazo y súbame en eso como una imagen, listo. De ese requerimiento. Bueno. Muy bien. Uy, güey, madre, que esto ya está resuelto. Es porque está resuelto, mira. Muy bien. Está resuelto. Bueno. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Bueno, voy a hacerles un pasoncito rápido por el proceso. Otros ya hicimos un paso por esto, muchachos. Ya hicimos un paso para explicar el proceso, ¿cierto? Lo que voy a hacerles es darles como una línea pequeñita en cómo lo podrían hacer. Listo.
Pero ya esto lo exploramos, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, ojo, como ya ustedes en este momento y en este punto en que nos encontramos, básicamente, muchachos, ya tenemos claro de qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es seguir las recomendaciones, seguir las instrucciones, ¿cierto? Supongamos que ya tenemos también nuestra tablita, bueno, toda esa vaina. Entonces, bueno, el ejercicio pide un programa y ese programa lo pide ¿a qué? A través de una función, ¿cierto? Ojo, aquí que nos dice la tablita, se debe llamar calcular distancia. Pues como ustedes son juiciositos y como ustedes son obedientes, porque hay algunos que son rebeldes, ¿ustedes qué hacen, muchachos? Crean la funcioncita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crean una función? Recuerden, la palabra reservada def, después colocan el nombre en la función, calcular, ¿cierto? Distancia, tal cual. Algunos que hacen, me le cambian una letra, me le ponen aquí un espacio y se tiran ahí el proceso. Ah, profe, no, que es que yo ya lo di, me funcionó. Y resulta que es que tienen por aquí una R o tienen por acá calcular dis. No siguen las reglas, ¿cierto? Entonces, ojo, si aquí ya hay unas reglas, pues hay que seguirlas, muchachos. ¿Listo? Muy bien. Distancia. Y aquí me dice la función que debe recibir dos palabritas. Aquí en estas palabritas ustedes sí son libres de colocarle el nombre que quieran. Cosa importante a tener en cuenta. Fíjense que el orden en que ustedes colocan los parámetros son importantes. Es decir, si ustedes colocan primero palabra 2 que palabra 1, eso les va a afectar el proceso. Entonces ustedes aquí deberían colocar la referencia a la palabra 1. Alguien me lo pudo haber colocado como pal 1. Bueno, yo lo entiendo, ¿cierto? No es tan descriptivo, pero yo lo entiendo, ahí se entiende, ¿sí o no? Pero si alguien llega aquí y me coloca P1, muchachos, eso yo, digamos que para el punto en que nos encontramos, no lo considero correcto, ¿cierto? Porque yo ya les he mencionado, una de las buenas prácticas es colocar nombres de variables descriptivas, ¿sí o no? Entonces yo aquí voy a colocar palabra 1, coma, palabra 2, ¿cierto? ¿Qué nos cuesta colocar esa vaina? Ya obviamente si en algún momento pues ese texto de esa variable fuera muy largo, pues ahí sí nos toca abreviar un poquito, pues para que eso no se vea tan feo. Muy bien, y esto, después de esto colocamos dos puntos, porque recuerden que una función, uy, hijo de madre, aquí se me colocó el doc. Después de eso, de los dos puntos, yo voy a colocar aquí mi lógica, ¿sí o no? Ojo, identado, tengo que identar, muchachos. Si yo no idento, recuerden que es como si yo estuviera colocando instrucciones por fuera de la función. Y pues si yo estoy creando una función, pues las instrucciones deben estar aquí internas. Bueno, muchachos, por ahí tengo, no sé si se quedaron con la manito levantada o tienen alguna otra pregunta. Andrés. Félix. Me quedé con la mano adelante. Félix, al fin, ¿ya arreglaste el micrófono? No, te alcanzo a escuchar un poquitico, pero por allá lejano. No, pero háblame a ver si todo el mundo silencio. Háblame ahí, yo intento escucharte. No, no, Félix, te alcancé a escuchar pues que tenías inconvenientes con la tabla y más que todo con los tipos de los parámetros. Eso es lo que alcancé a escucharte, pero no te escuché full. O que lo escriban en el chat, profe. Ah, sí, hagamos lo siguiente. Escríbenlo en el chat porque si no, se me está dificultando entenderte. Entonces, escríbemelo en el chat mientras que arreglas el tema de tu micrófono, listo. Bueno, muy bien. Búscate otros audífonos o tal vez ponlo en voz alta si puedes el computador. Bueno, muy bien.
Listo, entonces, jóvenes, aquí tenemos nuestra función, ¿cierto? Y pues vamos a empezar a seguir las instrucciones. Obviamente ustedes ya en algún momento debieron haber colocado un algoritmo, ¿cierto? Es decir, algo que ustedes entiendan y ustedes colocan aquí, inclusive algunos lo hacen acá, utilizan el editor y colocan por aquí los comentarios y colocan, vea, algoritmo para calcular la distancia entre dos palabras y después colocan paso 1, ¿cierto? Muy inteligentes y ponen ahí paso 1. Bueno, más que inteligentes, digamos, muy astutos, colocan paso 1. Entonces empiezan a desmenuzar todo este ejercicio. ¿Vea? Ya en algún momento lo leímos, lo releímos, bueno, lo volvimos a leer. Entonces, lo primero que tienen que hacer, muchachos, es escribir un programa que reciba dos palabras en inglés sin acentos. Ustedes tienen que tener en cuenta que aquí esas palabras no vienen con acentos ni nada, eso ya lo hablamos en clase. Listo. Y el primer paso, muchachos, es cuando las palabras tienen la misma longitud. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces, cuando las palabras tienen la misma longitud y lo que, no, Félix, ahí sí. Bueno, y alguien por ahí que también tiene el micrófono abierto, que se le escucha ahí como un sonidito ahí que parece una avispa. No sé quién será. ¿Quién será? ¿Quién será? No, si lo logran identificar, me dice yo lo muteo. Bueno, muy bien. Cuando las palabras tienen la misma longitud, ¿cierto? ¿Qué debe hacer eso, muchachos? Recorrer ¿qué? Letra por letra, ¿cierto? Recorrer letra por letra de esas palabras y compararlas. Y ustedes dicen, es decir, vean que yo estoy aquí colocando texto entendible por mí, ¿cierto? Y es decir, esto ya lo charlamos en la clase pasada. Si tengo, por ejemplo, vamos a utilizar la palabra de Félix. Félix. Y tenemos otra palabra que se llame, no sé, Félix, pero con Z. Feliz. Está Félix el nombre y está feliz la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo estas mismas vainas? ¿Qué debería hacer esta vaina? Recorrérmelas, ¿cierto? Y carácter por carácter me debe decir cuál es la distancia entre esta y esta. Y después, de carácter por carácter, sumar esas distancias de cada letra con cada letra y esa sumatoria sería la distancia total. Ese es el primer caso, ¿cierto? O pueden ponerle en vez de paso 1, primer caso, bueno, como ustedes lo consideren. Listo. Ah, bueno, entonces, vea, me está diciendo acá, ¿cuántas palabras tienen la misma longitud? Perdón, cuando las palabras tienen la misma longitud, recorrer letra por letra de esas palabras. Entonces, ¿qué tengo que resolver? ¿Cómo hago ese recorrido, cierto? Entonces, ustedes pueden buscar en internet, recorrer letras de una palabra, de un string, ¿cierto? En Python, y bueno, y van a encontrar muchas opciones. Pues, nosotros ya conocemos digamos que elementos sencillitos. A ver, alguien me pudo decir, profe, pero yo no necesariamente lo tengo que recorrer, yo puedo hacer cosas diferentes. Bueno, sí, alguien pudo haber hecho algún ejercicio diferente, pero digamos que como estuvimos viendo ciclos, pues la idea es que utilizaran esos conceptos, ¿cierto? Pero alguien pudo haber llegado, profe, no, yo lo hice con una función de Python. Yo utilicé varias funciones de Python. Ah, bueno, está bien. Lo que interesa siempre en estos procesos es ser recursivos, ¿cierto? Pero pues digamos que si no lo hicieron de esa manera, pues está la alternativa de hacerlo con recorridos. Juan Camilo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo el ejercicio yo lo hice de dos formas y las dos pues, por ejemplo, probándolo en Programming, si es así creo, me daban pues los dos, me restaban las dos palabras. Pero, por ejemplo, en el test no me funcionó uno y el otro sí me funcionó. Entonces, yo vi que, por ejemplo, en el primero yo lo que hacía era por el método ASCII, que era todas las palabras, sumarla de una sola palabra. Y después de la segunda palabra, sumarlas todas. Ese de total de ambas palabras lo restaba. Entonces, ahí me saltaba un resultado. Y ese es el que no me daba. Entonces, yo miré y me tocó hacer uno
por listas, que era restar carácter por carácter y hacer una diferencia de matrices. Y entonces, por ejemplo, en las especificaciones del ejercicio, pues para mi opinión, pudo haber sido como mejor que le especificara en sí cómo quería que hiciera el programa, pues porque, como usted dice, ese programa puede hacer de muchas formas, pero el problema es que sí funcione el test. No, pero espérame que ahí estás equivocado en un tema. Primero que todo, digamos que este tipo de ejercicios yo no puedo especificar realmente cómo vas a hacer el proceso, porque un ejercicio de programación requiere un ejercicio de análisis. Eso los vimos en las primeras clases, donde hablábamos de un poquito del pensamiento crítico. A vos no te van a entregar eso masticadito, a vos te van a entregar son problemas, y los problemas son para interpretarlos, para analizarlos, ¿cierto? Entonces, básicamente está el problema, están unas recomendaciones, hay unas reglas, y a partir de esas reglas, vos tenés que realizar un proceso para cumplir con el objetivo. Entonces, desde ahí de entrada, no estoy de acuerdo con vos. En segundo, digamos que en segundo punto es, básicamente, cuando yo hago un ejercicio de estos, al final de cuentas, yo no puedo controlar la lógica de todos. ¿Cuántas personas hay acá en este grupo? Hay muchísimas personas que piensan de forma diferente. Yo no los puedo limitar a que piensen de una forma, digamos, para poder darle, digamos, que satisfacción a alguno en concreto. Yo simplemente les digo, vea, yo necesito esto, necesito que por favor retorne esta información, ¿cierto? Ya cada quien, con sus habilidades, con sus destrezas o con su, digamos que su proceso de aprendizaje que apenas están aprendiendo, ya digamos que podría resolverlo de ciertas maneras, ¿cierto? Ahora, en cuanto al test, el test está bien formulado. El test es un test, digamos, que trabaja de forma dinámica, que envía palabras aleatorias y que básicamente, pues lo que ustedes tienen que hacer basados en esas palabras es cumplir con lo que se está estipulando ahí, ¿cierto? Adicional a eso, me tomé el tiempo, muchachos, de en clase resolverle las inquietudes para poder, digamos, definir esos problemitas que ustedes tenían ahí conceptuales. Alguna persona que otra me escribió un correíto y me dijo, profe, ya no entiendo esta partecita, no sé qué. Bueno, no veo que algunas otras personas me han escrito un correo, ¿cierto? Muchachos, recuerden que ustedes ya están bastante grandecitos, ¿cierto? Entonces, si en algún momento tienen alguna dudita, pues me escriben un correíto. Tienen el tema de las tutorías, tienen algunos otros recursos adicionales, ¿cierto? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo con el proceso de que tengo que haberles estipulado claramente un poco más los procesos. Yo creo que inclusive el proceso es suficientemente claro para saber qué es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Obviamente, siempre cualquier problema tiene algo de ambigüedad. Siempre hay algo de ambigüedad, pues porque por eso es un ejercicio y es un reto. Si yo les voy a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer, pues muchachos, entonces qué reto es lo que estamos haciendo. Dame un segundito, muchachos, yo abro la puerta. Listo. Bueno, entonces, muchachos, para concluir, si alguien tiene alguna duda con respecto a si el test, digamos que no es de acuerdo a lo que ustedes esperan, pues básicamente me escribe, revisamos qué fue lo que hizo, yo le explico qué fue lo que hizo mal y listo. Es más, inclusive desde el principio les dije, muchachos, tranquilos, si el test no les da es porque les falta algo en su lógica de programación que no está cumpliendo con las reglas que se están definiendo acá. En ese mismo orden de ideas, no se preocupen, que yo no les voy a evaluar que esto esté en verdecito full. Yo les voy a evaluar que lo hayan intentado, que hayan adquirido conocimiento y a partir de eso podamos revisar, digamos, qué nota les voy a colocar. Pero inclusive muchas personas no les ha colocado esos verdecitos, les pongo 4, les pongo 4, 5, ¿cierto? Porque veo que tiene una lógica adecuada en el proceso y tal vez les faltó algún elemento, como por ejemplo temas de sintaxis que sí me parece importante, temas de, por ejemplo, de indentación, ese tipo de cosas me parece importante. Entonces, digamos que no estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, pero bueno,
respeto ahí. Si ya tenés alguna inquietud, digamos, en concreto, pues me escribís, revisamos, sacamos un tiempito en algún momento y miramos en qué fue lo que fallaste, porque el test funciona correctamente. Es más, muchas de las personas me han enviado y está bien, ¿cierto? Entonces algo en la lógica, porque es que el test no valida la lógica, el test lo que hace es validar que se sigan las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Que el nombre de la función se llame igual, que reciba 2 parámetros string, ¿cierto? Y que eso retorne una distancia en un entero. Eso es lo que hace el test. Pero bueno. Kelly. Sí, profe, buenas noches. Nada, simplemente quería hacer un aporte y es que, digamos, en mi caso, mi esposo también está en el programa de TIC y él de una u otra manera le tocó retirarse, pues bueno, ya lo arregló con la universidad, no está con la Universidad de Caldas, está con otras las universidades, pero sí de una u otra manera le tocó retirarse porque él, como otros compañeros, no, o sea, el profesor que les tocó nunca les explicó absolutamente nada de los retos, ni nada de eso, y pues eran personas que como varios de este grupo, pues empezábamos desde cero. Entonces yo especialmente he hecho los 2 primeros retos a base, digamos, como de la explicación base que usted nos ha dado, si no, simplemente pues no los hubiera hecho porque no hubiera entendido. Entonces, era como para dar ese aporte. Gracias, Kelly. Sí, inclusive muchachos, pues yo en clase, tal cual, eso es lo que yo intento, ayudarles la mejor manera posible. Si mi interés fuera solamente venir aquí a sentarme y hacer el proceso, de ponerles un reto, no, yo les estoy poniendo realmente un reto, porque es que esa es la palabra, reto, ¿cierto? Retarlos y ayudarlos en el reto, ¿cierto? Pero bueno, muy bien. Sebastián, nuevamente, Sebastián 005. Pues sí, profe, sería otro aporte por mi parte y es algo que usted nos ha penalizado bastante y es el tema de leer. No sé si su merced me hace el favor de bajar al tema de las reglas. Lo estamos trabajando con un compañero, pues yo le estaba haciendo una explicación un poquito más y yo decía, venga, pero es que a mí sí me da, o sea, con todos mis test unitarios, con todos sí me dan las distancias que yo estoy solicitando. Y resulta que lo que yo estaba retornando era la distancia mayor, no la menor. Y creo que eso, o sea, eso es un solo simbolito y creo que a mucha gente le podría estar afectando. O bueno, es un aporte para tenerlo en cuenta. No, al final, la última línea dice, luego la distancia entre las palabras es la menor de las 2 distancias calculadas. Y eso ya me tenía estresado hasta que lo volví a leer y era por un símbolo. Listo. Excelente, muchachos. Es que efectivamente, claro. ¿Qué pasa? Esto es un proceso de comprensión lectora también, ¿cierto? De interpretación. Eso hace parte del desarrollador, inclusive lo vimos en las primeras clases. Yo les decía, muchachos, aquí hay que desarrollar el pensamiento crítico, aquí tenemos que evolucionarlo. Yo no pretendo, muchachos, porque yo sé que muchas personas están empezando desde cero, yo no pretendo tampoco que todos estén al mismo nivel de conocimiento, a algunos se les va a dificultar más, ya lo he hablado reiteradas ocasiones, algunas veces alguna persona lo va a ver de menor manera que otra, bueno, pero al final de cuentas, muchachos, lo que yo pretendo es que empiecen a desarrollar esas habilidades, ¿cierto? Y que lo hagan en este ciclo. Lo que nos contó Kelly es cierto, muchachos. Vea, yo les digo la verdad. Yo llegaba al ciclo el año pasado. Yo llegaba al ciclo 2, obviamente habían personas nuevas, porque no todos los que empezaron conmigo pues siguen conmigo. Algunos pues por horarios o por, bueno, alguna situación, pues pasan para otro grupo. Y llegaba al ciclo 2 de otras personas que estuvieron con otros docentes, lo que dice Kelly, y muchachos no sabían realmente ni siquiera qué era un if, así de sencillo, no sabían qué era una variable. En el segundo ciclo, muchachos, no sabían qué era una variable. Y yo, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Hay docentes que corren como locos, no toman el tiempo y se paran y se detienen un momentico por lo menos a explicar los conceptos base, y encima el estudiante no practica. Entonces, muchachos, ¿qué esperanzas hay, cierto? Entonces, bueno, digamos que al final de cuentas, si la persona entendió por lo menos los conceptos, digamos, básicos y en el ejercicio logró ir a practicar, hizo el ejercicio, por más de que esto no den verde, muchachos, yo estoy tomando mi tiempo de entrar a revisarles y ayudarlos en el proceso, ¿cierto? Y eso es mucho tiempo para mí,
pero me interesa es que realmente lo vean así. Entonces, bueno, buenísimo, digamos que entiendan también que esto es un reto, precisamente porque hay que empezar a leer, leer, leer y leer. Si a alguien no le funcionó esto en verde es porque posiblemente algo le faltó en el proceso lógico que está haciendo acá. Pero vuelvo y repito, no se preocupen. Si algo les faltó, pues no hay problema. Yo estoy revisando procesos, yo no estoy revisando netamente el resultado. Bueno, Alexander, muchachos, ya para finalizar rápidamente y empezar, continuar con esto y empezar con la clase, muchachos, porque si no se nos alarga mucho. Listo. Profe, hola, es una pregunta. O sea, uno hace el reto aquí en Repli y simplemente lo deja ahí o hay que enviarlo. Qué pena, pues esa parte Ah, me no, confunde. te sale por aquí un botoncito que dice Submit. Ah, ok. Tienes que enviarlo, claro, hacerlo y darle Submit. ¿Sí? Profe, Y listo. ojo, le Listo, das, yo le pago, le voy a das hacer eso Submit, antes ahora. listo, le das Submit, pero cuando ya hayas terminado, ¿cierto? Claro, claro. Yo le pagué, Listo. pero muchas gracias. Sí. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Uy, jue madre. Kelly, ¿tienes otra preguntita o era la misma de ahorita, del aporte de ahorita? Todo equipo colombiano es lo mismo, siempre nos empata. No. Bueno, muy bien. Bueno. Bueno, muchachos, rápidamente. Voy a hacer aquí el ejercicio, digamos que para poder aclarar cositas y ayudarles a algunas personas, ¿listo? Y por ahí son las 8:46, por ahí a las 9:10 les explico matrices, muchachos. Yo les expliqué ya pilas y colas, no recuerdo. Ayúdenme con eso. Sí. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, tampoco hoy tan atrasado. Listo, entonces, Sí, por profe. ahí entre 8:15 nos ponemos la meta. O sea, tenemos por ahí 20 minuticos, media horita para resolver cositas acá y ya nos pasamos para el tema de matrices, que es el tema importante para que ustedes puedan resolver el 4 y 5, listo. Ojo, obviamente, si hay personas que no vienen a clase y no se ven los videos completamente, pues muchachos, yo en clase digo muchísimas cosas, por ejemplo, acerca de los retos, ¿cierto? Entonces, si no hicieron eso, pues claro, van a tener muchos problemas ahí con el reto. Bueno, muy bien. Entonces, calcular distancia entre palabra 1 y palabra 2. Muy bien, esto es lo que la firma del método me está diciendo, ¿cierto? Si colocaron algo, un nombre diferente, pues esto no va a funcionar, ¿listo? Bueno, ahora eso me tiene que retornar un entero, ojo. Si alguien llega y me empieza a colocar acá return y me coloca distancia, pone, no sé, 15 kilómetros o 12 letras, empieza aquí a hacer algo diferente, pues listo, puede ser que la lógica que él tiene funcione. Pero en clase ya dijimos, fíjense acá, en clase dijimos que aquí yo estoy diciéndole el tipo de dato, esto no me lo agrandó acá, sí. Estoy diciendo el tipo de dato que esto va a retornar, en algún momento lo hablamos. Esto me tiene que retornar un entero. Por tanto, lo que yo tengo que retornar es que un entero, no puedo retornar un texto, ¿sí o no? Un entero. ¿Qué entero? Pues la distancia entre esas palabras, ¿cierto? Ese ya es el algoritmo que estoy haciendo. Pero bueno, en teoría, pues yo debería retornar un número, perdón, un número. Listo. Bueno, por ahora lo voy a dejar sin hacer. Eso lo tengo que hacer en el proceso. Bueno, entonces me dice aquí, ojo, recuerden, también empiecen a colocar pasitos, a colocar en un documentico, hojita con papel, diagramas, Excel, apóyense de otras cosas, listo. No se pongan como locos ahí a desarrollar. Listo, entonces yo tengo palabra así con Félix y esta palabra así con la Félix, pero con la última en Z. Entonces, este casito es, recuerden, inclusive ya lo hicimos, es yo debería comparar letra por letra de hacer el proceso. A ver, nos apoyamos en una estructura cíclica, lo pudieron haber hecho con otra cosa. Lo importante es definir que esto me debe retornar un número. ¿Cuál es la distancia acá, muchachos? Esto es fácil de verlo, ¿sí o no? ¿Cuánto hay de la X a la Z? Porque el resto son iguales. Por tanto, como el resto son iguales, ¿cuánta distancia hay? Cero. Entonces, lo único que me queda por definir en distancia es este. ¿Cuánto es eso? De la X a la Z. Entonces, bueno. Pues vámonos a apoyarnos de internet, perdón. Abecedario. Recuerden, inclusive yo les había explicado ya un abecedario por acá, una imagencita. Esta. Uy, gol del Tolima otra vez. Qué bueno. Bueno, muy bien. Fíjense,
A, B, C, voy a ponerle esto en su... se me fue. Fíjense, A, B, C, D, este es el abecedario que ustedes tienen que completar. Bueno, aunque mentiras, quítenle la ñ, ¿cierto? Eso no tiene ñ. El alfabeto, pero inglés, listo. Si la ñ, consideren que las palabras no tienen tildes. Eso es algo que también les hablé en clase. No tienen tildes. Háganse de cuenta que la información llega bien. Las palabras llegan sin acentos, sin ñes, sin caracteres. No tienen que hacer esas validaciones. Lo hablamos en clase. Muy bien. Ahora, si estamos diciendo que la X a la Z, ¿cuál es la distancia de la X a la Z, muchachos? Con el enunciado que leímos. 2. 2. Entonces, esta funcioncita, para estas dos palabritas, me tendría que retornar, ¿qué? 2. Porque al final de cuentas, las otras palabras son iguales, por tanto, la diferencia siempre va a ser 0. Entonces, cuando él haga el recorrido, va a llegar hasta la última letra, que es esta X con esta Z, y va a decir, la diferencia es de 2. Por tanto, lo que va a retornar esta función es de 2. Ahora, ¿cómo hago esa vaina? Pues muchachos, lo puedo hacer a través de un ciclo, ¿sí o no? Recorrer esta lista, alguien lo pudo hacer diferente. Recuerden que para Python, esto es como si yo tuviera también, esto es un comentario, listo. Para Python, si yo tengo un texto, esto es como si yo tuviera, ¿qué, muchachos? Una lista de caracteres. Esto es como si yo tuviera esta listica. F, esto es E, esto es muy similar. Así funciona esta vaina en Python. L, I, X. Y lo mismo para esta otra. Esto es muy similar. Yo estoy poniendo aquí un igual, pero no, esto no es un igual. Esto simplemente es para representar que esto es lo mismo que es como si yo tuviera esto para Python. Listo. Y esto, pues es lo mismo, lo único que cambia aquí es esta vaina. Entonces, como yo sé que esto es parecido a una lista, yo sé cómo recorrer una lista porque ya lo vimos en alguna clase. Y si no, pues los invito a que se vean esa clase o los invito a que se entren al módulo y se vean el módulo del profesor de Moodle y ahí podrán encontrar también esa información. Recuerden que pueden utilizar el ciclo que o while o for. Para este tipo de cosas, pues es más conveniente el for, ¿cierto? Es más sencillito usar el for. Y ustedes dicen, vea, para cada letra, ¿de qué? De esa palabra, que en este caso la palabra es Félix, yo le voy a poner letra, ¿sí o no? ¿En dónde? En la palabra 1. ¿Cuál palabra 1? Esta, ¿cierto? La primerita. ¿Que lo puedo hacer con la palabra 2? Sí, también, porque aquí en este caso, ¿qué pasa, muchachos? Ambas palabras tienen la misma longitud. Entonces aquí no hay problema, ¿cierto? Palabra 1. Entonces, voy a recorrer eso. Es decir, para cada uno de estos elementos le vamos a llamar letra, ¿cierto? Él va a hacer un recorrido de estas posiciones y lo va a almacenar en esta variable letra. ¿Y qué vamos a hacer con esa letra? Pues vamos a comparar esa vaina, ¿cierto? Bueno, inclusive aquí lo podemos hacer con el índice, más fácil. Toca hacerlo con un range. Edison. Sí, señor. Buenas noches, primero que todo. Profe, es que lo que pasa es que he intentado consultar, por ejemplo, en las diapositivas cuando usted hace las presentaciones, pero esas diapositivas no las encuentro en el programa. ¿O usted las tiene subidas en algún lugar en específico? Qué pena salir del tema, qué pena. Listo, no, pues... Solo están los ejercicios y está el laboratorio y ver los videos, pero no encontré las diapositivas. Entonces no sé dónde las puedo. Aquí en módulo, material de apoyo, y aquí está. Ah, listo, perfecto. Eso sí no lo busqué. Pues, listo. Bueno, no he subido. Bueno, tranquilo. No he subido la semana 6, me falta subir la semana 6, ¿cierto? Que es esta semana. Y recuerden, muchachos, ya nos quedan 2 semanitas, esta y la otra, ¿cierto? Ya ahí acabamos este ciclo. Ya estamos que finalizamos. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la forma en que yo voy a hacer el recorrido de estas palabritas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo lo que voy a hacer es utilizar el mismo ciclo. ¿Para qué, muchachos? Para recorrer, para acceder a cada palabra
perdón, a cada letra de ambas palabras. Entonces, muchachos, resulta que hay una función que se llama range. Es más, yo no sé si en algún momento yo les coloqué por aquí la recomendación. No me acuerdo. Vea, aquí les puse, vea. Vaya y estudie estas funciones, muchachos. Si yo les puse esta recomendación y no fueron a estudiarlo, ¿de quién es el problema, muchachos? Pues vayan y investiguen para qué sirve, ¿cierto? Y miren para qué sirve. Si no lo tienen claro, vengan a clase y pregúntenme, ¿cierto? Y si no, pues está la tutoría, ¿cierto? Pregúntenles en Google. Entonces, si uno viene aquí y coloca, por ejemplo, range Python, eso aparecerá una infinidad de cosas. Entonces ya lo hablamos, por ejemplo, en W3 School. Y bueno, y si entienden inglés, mucho mejor. Si no entienden inglés, pues tradúzcalo, ¿cierto? Pero bueno, esto aquí dice, crea una secuencia de números que empieza desde el 0 hasta el 5 e imprime cada ítem de esa secuencia. Entonces, si yo voy aquí a probarlo, yo tengo aquí un range que es 6, y si yo hago un recorrido de ese range, yo puedo hacer, ¿qué, muchachos? La impresión de los elementos que tiene eso, ¿cierto? En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer, jóvenes? Yo puedo venir acá. Cuando yo digo esto se puede hacer de muchas formas, porque algunos lo hicieron diferente, con listas, con no sé qué. Pero lo que tiene que cumplir esta función es que he dado estas dos palabras, por ejemplo, en este caso, debe retornarme la instancia, que en este caso es 2. Ya cada quien tiene las posibilidades de que lo haga como mejor lo considere, pero hay que cumplir con el objetivo. Y fíjense, si alguien no entendió desde el principio el objetivo, que en este caso, por ejemplo, para estas dos palabras es la distancia de 2, desde ahí hay problema, ¿cierto? Hay que ir a entenderlo, a preguntarle a los compañeros, bueno, pero ¿qué es lo que tiene que hacer esta vaina? Primero entendamos qué es lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, como yo sé que voy a hacer esa vaina, voy a utilizar un range, voy a colocar acá cons, y voy a colocar longitud, hay muchas formas. Longitud, y lo voy a colocar, uy, perdón, aquí mezclé con otro lenguaje, esto de cons no existe acá, perdón. Longitud, y voy a decir que len de la palabra 1. ¿Sí o no? Len de la palabra 1. ¿Y qué voy a decir, muchachos? Aquí voy a hacer un range de esa longitud. En este caso, ¿cuánto es la longitud de estas palabras, muchachos? De 5. 5, porque es la cantidad de letras. Vea, 1, 2, 3, 4, 5 letras. La longitud es la cantidad de letras. Entonces, este recorrido, ¿cuántas iteraciones va a ser este for? 5, ¿sí o no? Muy bien. Yo voy a hacerle aquí print, muchachos. Y voy a decir, aquí ya no sería letra, sino que podría ser el índice, ¿cierto? Índice. Y voy a hacer una impresión aquí simplemente, como para que ustedes vean, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, vean, print. Esto es para que ustedes entiendan, pero esto no hay que hacerlo en el ejercicio. Y ustedes dicen, vea, de palabra 1, voy a acceder al índice que se llama índice. Recuerden que los índices es ¿qué? Este es 0, este es 1, este es 2, 3, 4. Entonces yo le digo, palabra 1, voy a acceder a la letra esta, tendría que hacerlo con ¿qué? El índice 0. Pero como esto lo hace mediante un ciclo, este ciclo lo que hace es, por cada iteración, voy a acceder a estos índices. Entonces, le voy a dar aquí índice. Y esto lo que está haciendo con esta vaina, voy a quitar este print para que no se me enrede ahí esta vaina. Si yo tengo esto, palabra 1, corchete que abre, corchete que cierra, y aquí tengo un número, él me va a acceder a alguno de estos elementos, ¿cierto? Si yo le pusiera aquí 0, ¿a cuál me accede? A esta F. Si yo le pusiera aquí 1, ¿a cuál me accede? A esta E. Si yo le pusiera aquí 2, ¿a cuál me accede? A esta L, a esta de acá. Entonces, fíjense, yo puedo acceder a esos elementos. Pero ¿qué pasa? Que el for me permite acceder a esos elementos de forma dinámica, es decir, con la longitud de la palabra. Es decir, si esa palabra tuviera más letras, Félix, hola. Y aquí también, Félix, hola.
¿Cuánto sería la longitud? Pues los 5 más estos 4 nuevas letras sería 9. Por tanto, este ciclo, yo tendría que hacerle algo a este ciclo para que me recorra las nuevas letras. No. No, porque precisamente el ciclo me permite hacer, como lo estamos teniendo acá, ese recorrido de forma dinámica. Es decir, si esas letras pueden llegar a cambiar de longitud, pues el ciclo ya, con esta forma en que lo estamos estructurando, ya es dinámico. Y él ya es capaz de hacer el recorrido sin yo hacer alguna modificación. Eso es programar. Programar es pensar en muchachos en el futuro, en soluciones genéricas, ¿cierto? Que me ayuden con el ejercicio a dar una solución que sirva o para 4 letras, o para 3 letras, o para 5, o para 10, o para 15, o para 20, o para 40, para múltiples soluciones, ¿cierto? Bueno, pero ojo, estoy de acuerdo, esto se hace con calma, ahí van aprendiendo, ¿cierto? Obviamente, pues yo llevo muchísimos años en este mundo, muchachos, ¿cierto? Por eso yo no les califico el resultado cuando hacen el reto acá, cuando se sale verde, no. Si sale verde, pues mucho mejor, ¿cierto? Pero si sale en rojito, pues yo vengo, miro, me tomo mi tiempo, les hago algunas anotaciones y les ayudo en el proceso. No me interesa rajarlos, me interesa que hayan intentado hacer el ejercicio. Es más, a ver, ¿yo por qué coloco este reto acá, muchachos? Por una razón, por exigencia del MINTIC. El MINTIC exige pruebas automatizadas, para que tampoco piensen que esto me lo inventé yo. El MINTIC exige pruebas automatizadas y yo tengo que crear un algoritmo para automatizar ese proceso. Es decir, no lo hago yo creo un algoritmo que verifica unas entradas y unas salidas, ¿cierto? Por eso no me parece del todo justo, entonces yo por eso entro a darles el reto a cada uno. Bueno, muy bien. Entonces, como yo ya sé que esto lo va a hacer de forma dinámica, pues yo voy a colocar aquí, es más, voy a ponerle una I para que no se entienda, para que no, o posición. Yo le puedo colocar aquí lo que quiera. Y eso lo que voy a hacer es que eso voy a colocarlo acá. ¿Qué valores va a tener posición, muchachos? ¿Qué valores va a tener posición? Recuerden que esto es una variable que me va a almacenar información. Va a ir desde 0 hasta la longitud de la palabra. Eso, porque miren que lo acabamos. Yo entiendo eso porque vine aquí y hice el ejercicio, ¿cierto? Es como si ustedes tuvieran esto, vea. Voy a hacerle aquí una de esto porque esto está bien. Voy a quitar esta X. Fíjense, si yo vine aquí a entender cómo funciona esta vaina, pues voy a entender un poquito más el ejercicio allá. Si yo le doy run, eso me va a ir desde qué, lo que dice el compañero, ¿cierto? 0 hasta la longitud menos 1, ¿cierto? Es decir, hasta 5. Por ejemplo, yo le coloco aquí 30. El ciclo me lo va a hacer dinámicamente, ¿cierto? Fíjense, dinámicamente voy a acceder hasta esa vaina. Entonces, este me permite tener el índice. ¿Que por qué lo hago así, muchachos? Porque si yo lo hago sin el range, él lo que haría es que acceder a las letras. Y eso está bien, pero yo necesito es acceder a las letras de ambas palabras. ¿Sí o no? Y pues para acceder a las letras de ambas palabras, ¿qué tengo que hacer? Por índice, para que coincidan, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces ¿yo qué hago? Con palabra 1 en la posición dinámica, que al principio sería 0, después pasaría 1, después pasaría 2, pues yo lo que voy a hacer es que eso lo voy a asignar eso a letra 1. Y le voy a decir que esto es igual a esto. Y lo mismo hago con ¿qué? Con la palabra 2. Ojo, hay muchas formas. Cada quien lo hará como mejor lo piense, ¿cierto? Pero que cumpla con el objetivo. Y aquí le voy a poner, uy, esto me quedó todo raro. Letra 1. Y aquí le voy a poner letra 2. Y aquí, si yo quiero acceder a la letra 2, perdón, a la letra 2, bueno, no, ¿cómo sería? Bueno, digamos que sería de la palabra 2. ¿Sí o no? Cuando digo que esto se puede hacer de muchas maneras, alguien puede decirme lo siguiente. No, yo quiero en una sola línea hacer esta misma vaina. Hacer la diferencia, hacer la resta y todo eso. Pero yo aquí lo estoy haciendo como muy desmenuzadito para irlo entendiendo de a poquito, paso por paso. Bueno, ahora yo ya tengo las dos letras, ¿sí o no? Y yo por aquí les puse una función que ustedes debieron investigar que se llama ORD,
¿cierto? Resulta que el ORD, en alguna clase también lo vimos. ¿El ORD me sirve para qué, muchachos? El código ASCII, profe. Código ASCII. Ah, bueno, pero ¿cómo así que el código ASCII? Ah, no vinieron a clase, ¿cierto? Pero bueno, para los que no vinieron a clase, pues vienen acá y miran a ver eso que hace, buscan en Python, qué es esa vaina, y ya se meten aquí y revisan eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un print? Esa es la representación de- numérica de un carácter. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? ORD, y aquí coloco una letra, por ejemplo, la A. ¿Qué pasa con eso? Eso que me retorna. Bueno, esto sí no me gusta aquí. Voy a quitar esto porque esto sí es supremamente lento. Y lo voy a pasar para Programming, ¿cierto? Es un poquito más rápido. Bueno, un poquito no, realmente es muy rápido. Listo, aquí Programming, un poquito mejor. Listo. Y aquí fíjense, eso me da un número, 97. Bueno, ¿y qué hago con ese número? No, pues sigamos poniendo más letras. P, 98. Sigamos con otra. C, 99. ¿Cómo así? 97, 98, 99. D, entonces la D con esa misma secuencia sería 100. ¿Cierto? La E sería 101. ¿Y el abecedario mío hasta dónde llega? Hasta la Z. 122. Son números secuenciales. En algún momento lo hablamos. En clase lo hablamos, ¿cierto? Entonces yo podría decir que como esos son números, si yo hago la resta entre una letra y la otra, eso me debería sacar esa diferencia. Entonces yo hago esto, ORD, y le pongo aquí, ¿qué pasa si yo tengo la A y la B? Mejor dicho, muchachos, ustedes tienen que venir aquí a hacer ejercicios, pruebitas, hacer otras cositas. Ya si no entienden, pues me preguntan en clase y lo revisamos. ¿Qué pasa? Yo tengo algo así. La diferencia entre el ASCII de esto y el ASCII de esto. -1. ¿Qué pasa si yo lo tengo con la D? -3, pero yo ahí tengo la diferencia. Es decir, de la A a la D hay 1, 2, 3. Si yo tengo de la A no sé, a la F, ¿yo qué tengo? Más diferencia. Y alguien me va a decir, profe, pero eso tiene que ser con números positivos. Bueno, sí, pero ustedes se supone que hicieron el trabajito juiciosito, investigaron estas funciones. Y por ejemplo, esta ABC, esta es una función que me permite sacar el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Muchachos, volvámonos a las matemáticas de nuestros colegios. Entonces, el ABC, yo voy a hacer un ejercicio sencillito, solo por acá, aislado. Voy a comentar esto y voy a decir también otro print para probarlo. Y voy a decir que voy a hacer el ABC, perdón, el ABS de un numerito. Voy a poner el 4. Ojo, tuvieron ustedes que haber hecho el ejercicio de ir a estudiar un poquito esto aquí, por ejemplo, en W3 School. Pero él me dice, vea, usted puede utilizar esta función y meterle un número acá. Vamos a ver esto qué hace. Pues el 4 no me hizo nada. ¿Qué pasa si le meto el 10? ¿Sí o no? Nada, el 20, perdón. ¿Qué pasa si le meto un número negativo? Me lo convirtió en positivo. Y alguien me dirá, profe, pero yo puedo hacer eso también multiplicándolo por -1 siempre y cuando eso sea negativo. También. Son varias opciones. Lo que es importante es que ustedes tienen que hacer un proceso de convertir esa diferencia en positiva, ¿cierto? Para que la distancia, porque es que ¿será que las distancias son negativas, muchachos? ¿Será que si, por ejemplo, yo digo, no, es que me voy a ir de Barranquilla a Pereira y son, no sé, voy a inventar un valor, por ahí 3.000 kilómetros? ¿Será que alguien dice menos 3.000 kilómetros? ¿Será que alguien dice, no, es que es de vuelta? No, profe. Porque Siempre no. positiva. Bueno, pero no falta que me dice, no, profe, pero es que cuando me devolví de Pereira a Barranquilla ya es negativa porque fue de vuelta. Bueno, pues es la misma distancia, muchachos, ¿cierto? No hay distancias negativas, ¿cierto? Entonces, a ver, tengo que ir a entender el problema, a estudiar. En algún momento yo les dije, muchachos, ¿qué pasa con algunos ejercicios de la vida real? El ejercicio no se lo dice a uno todo, ¿cierto? Por eso también una de las cualidades, una de las cosas importantes es esa habilidad de preguntarle a los demás.
Pregúntale a los demás. Es más, yo les digo, aquí en este ciclo no hay retos obligatorios en parejas. En el ciclo 2 todavía no lo tengo claro, no sé si el Mintig lo puso, no lo he leído, pero en el ciclo 3 es obligación, ciclo 3 y 4 es obligación trabajar en equipos, porque parte de la industria del software es trabajar en equipos. Listo. Las metodologías de desarrollo es trabajo en equipo, las nuevas, pero las modernas. Trabajo en equipo. Por tanto, aprendan desde este principio a preguntar. Pues al final, muchachos, ustedes ni siquiera se conocen, alguno que otro se conocerá, bueno, tiene los hermanos, los esposos y todo ahí en el mismo proceso. Pero básicamente, no se conocen, pregunten, ¿qué importa? Que no les dé pena, que les digan fastidiosos, que les digan nada, que les digan lo que sea, ¿sí o no? Quiten esa vergüenza y pregunten, venga, pero es que no entendí esta parte. Entonces, ¿habrá alguien buena gente? Y si no hay ninguna buena gente, pues ahí sí muy salado. Ahí sí, entonces pregúntenle al profesor, ¿cierto? O al tutor. Tienen muchas posibilidades, ¿cierto? Pero entonces, aquí en ese orden de ideas, digamos que uno, si logró identificar el problema, pues uno dice, madre, es que la distancia no puede ser negativa. La distancia no es negativa. ¿Cierto? La distancia tiene que ser positiva. Entonces, ¿cómo me aseguro de que esa distancia sea positiva, muchachos? Busquemos en Python. Convertir un número negativo en positivo. Esto es con una función. Pero alguien me dirá, profe, ¿qué pasa si yo ya tengo el número, supongamos, número 1, lo quiere hacer manualcito, y supongamos que ese número ya tiene el valor, y supongamos que es, por ejemplo, menos 5. Alguien puede decirme, vea, sí, el número, ¿yo cómo sé que un número es negativo? Si es menor que ¿qué? 0. Entonces, ¿qué hago yo acá? Si ese número es negativo, número lo va a multiplicar ¿por cuánto? Por menos 1. ¿Cierto? Entonces, lo va a decir, vea, número ahora va a ser igual a número por menos 1. Y esto lo que hace es convertírmelo también a positivo. Con esto. Por eso yo digo, hay muchas formas de hacerlo. Alguien lo pudo haber pensado así, alguien fue recursivo, buscó en internet a ver qué encontró. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Si yo les digo desde el principio, no, vea, muchachos, háganlo así. No, los estoy limitando. Esto es un proceso creativo también. Bueno, entonces, muchachos, si nosotros tenemos este ejercicio de acá, yo puedo saber la diferencia entre esto, pero por ejemplo, en este caso esto me dio negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque en el código ASCII, a ver, ¿esto qué me retorna? El código ASCII. Recuerden que yo en algún momento les dije, vea, el código ASCII de una letra es una representación de sus máquinas para esa letra, porque los teclados funcionan con representaciones numéricas. Entonces, para el A es esto, para la F es esto, ¿cierto? Entonces, digamos que esos son numeritos y eso me permite hacer el proceso de diferencias entre el alfabeto. Alguien por allá utilizó listas también. Es más, otra estrategia es utilizar lista de abecedario. Y puso una lista y le puso A y le puso B. Es más, por ahí alguien que me hizo algo mucho más bacano. Pero bueno, bueno, y aquí se fue hasta la Z. Voy a que ponerle puntos suspensivos porque si no ahí me quedo. ¿Cierto? Se fue hasta la Z. Ojo, esto no se puede hacer para que no me van a hacer esto. Simplemente es para decirles que hay muchos, ¿cierto? Hay muchos más. Bueno, ¿y qué hicieron? Ya tienen unas posiciones acá. Posición 0, 1, 2, 3. ¿Qué hicieron? Buscaron mediante una función de Python qué posición esta, qué es la otra posición de la otra letra, y restaron esas posiciones. Y también funciona. Es otra forma de hacerlo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí, pues yo voy a utilizar esto, ¿cierto? Y es más, alguien me puede decir, profe, pero póngalo un poquito más organizadito. Y usted está como muy desordenadito. Bueno, listo. Diferencia va a ser igual a esto. Y ustedes dicen, vea, yo para asegurarme de que esa diferencia sea positiva, le digo diferencia, ahora va a ser igual a EBS de la diferencia. Y listo, lo que va a imprimir es la diferencia. Run. ¿Sí o no? Yo ahí ya tengo una distancia ¿entre qué? ¿Tengo una distancia entre qué? ¿Entre dos qué?
letras. ¿Sí o no? Ahora, ¿para qué yo necesito sacar la distancia entre qué? Todas las letras. Para eso es el ciclo. Sacar la distancia entre cada una de las letras. Entonces yo lo digo acá, lo mismo, ya. Diferencia lo que acabamos de hacer allá. Ahora va a ser igual a el ORD de la letra 1, ¿cierto? Menos el ORD de la letra 2, ¿cierto? Y después alguien dirá, bueno, y calcúlele el valor absoluto. Diferencia. Ahora va a ser igual a EBS de la diferencia. Y ya tengo la diferencia de qué? De una letra. Y ustedes por acá debieron haber colocado, bueno, como el acumulado. Distancia, la variable de distancia. Y eso va a empezar en la distancia ¿qué? 0. ¿Y qué vamos a decirle acá? Que esa diferencia se la vamos a acumular a esa distancia, porque esa está la distancia como acumulada. Entonces ustedes dicen, vea, distancia más igual ¿a qué? La diferencia. ¿Cierto? Y listo, aquí ya me acumuló y ya con esto tengo por cada letra la distancia. Y aquí, después de este for, ojo, mire que ya no lo va a colocar dentro del for, sino cuando termina el for, ¿qué hago? Return ¿qué? Distancia. ¿Sí o no? Y alguien me puede decir, vean que por eso yo les digo, muchachos, yo no les evalúo, digamos que lo hayan hecho así, si lo hicieron así, pues no hay problema. Si alguien ya está en la capacidad de hacerlo en una línea, lo puede hacer. Es más, alguien lo pudo haber hecho así, muchachos, vea, voy a omitir esto, es que alguien lo pudo hacer de otra forma, pero lo importante es que haya tenido la lógica para hacer este proceso. Si no la tuvo, pues bueno, la estamos entrenando, no hay problema. Pero alguien pudo haber hecho lo siguiente, viene acá y dice distancia más igual, es decir, voy a comentar esto, ¿listo? Mientras tanto, para explicarles esto. Distancia, perdón, aquí, listo. Va a colocar distancia más igual y empiezan a colocar aquí esta vaina en una sola línea. ORD, ¿cierto? De esta vaina menos esta misma cosa, pero con la palabra 2, ¿cierto? Voy a darle un poquito a esta cosa. Listo, aquí. Y de eso le sacan a todo eso, vea, paréntesis que abre y lo cierro por acá al final, ¿cierto? Y de todo eso, ¿qué hago? Le saco el ABS. Y fíjese. Esto mismo que acabamos de hacer acá arribita, es esto mismo. Alguien lo pudo haber hecho así. No tengo ningún problema. Pero es la misma lógica del proceso. Alguien lo pudo hacer con otra forma. Bueno, listo, no importa. Pero se está cumpliendo el objetivo. Bueno, entonces, lo que yo tenía en todas estas líneas, lo pude haber hecho así. Listo. Para mí, cualquiera de las dos, en el momento en que nos encontramos, está bien. Listo. Para mí, las dos formas están bien. Bueno. Jóvenes, ¿se entiende lo que acabamos de hablar? Lo voy a dejar pasito a pasito, como estaba. Voy a dejarlo así, como estaba. Listo. Y aquí alguien me puede decir, acabamos el ejercicio, el reto. No. ¿Qué hicimos? Cumplir con el primer requisito. Este. ¿Qué falta? Este otro requisito. ¿Listo? Este fue el calentado. Este ya lo explicamos, ¿sí o no, muchachos? Si no, pues ya los invito a que se vean la clase pasada. ¿Listo? Ahí explicamos este ejercicio, los que no entendieron esta parte.
Sí, vamos, muchachos. Estoy claro digamos, uy, perdón, me enredé. Estoy claro en el proceso que hicimos la clase pasada, ¿cierto que sí? Yo les expliqué este ejercicio, ¿o no? Sí, profe, claro. Bueno, muy bien. Y esto lo hablamos en la clase pasada, ya me acordé. Bueno, jóvenes, vamos a dejar este proceso. Si alguien tiene alguna duda en concreto, con mucho gusto, revisamos, miramos a ver qué espacio. Yo me mantengo muy ocupado, pero nada, me interesa es sacar un tiempito, si los puedo ayudar. Puede ser, muchachos, un sábado, un domingo, bueno, miramos, a ver, tampoco se vuelva eso cotidiano, ¿cierto? Pero igual ya casi no nos queda nada. Pero sacamos 15 minuticos, 10 minuticos y revisamos, no tengo problema. Bueno, no sé si Kelly tiene pregunta, que tiene la mano alzadita, Alexander y Sebastián. Primero Kelly, bueno, Alexander. No, Bueno, profe, qué pena, había Sebastián. dejado la mano alzada. Ah, bueno, Sebastián. Pues, profe, en algún momento no sé si hay alguna forma pues de revisar lo que yo hice para ver si hay unas pequeñas cositas que se pueden optimizar de alguna manera. Porque, por ejemplo, no sé si entendí bien, pero en Python uno puede hacer directamente una asignación a una variable, ¿no? Pero yo utilizo el pcharm bueno, el IDE, y me decía que pues primero tenía que crear la variable con inicialización, pero entonces no sé si eso acá en Python se puede evitar de alguna manera o siempre toca llevar la inicialización. Ah, lo que pasa es que tú debes de tener eso se llama un lean, un TS lean, digamos que un recomendador, ¿cierto? Un recomendador. Entonces, una de las recomendaciones que hace Python es, si usted va a usar una variable, inicialícela primero, ¿cierto? Pero eso es más que optimización, son recomendaciones de buenas prácticas. Sí, pues yo puedo revisarle, sino que ahí sí me queda muy complejo, ¿cierto? Tocaría buscar, mirar en qué espacio lo vemos, listo, tal cual. Tocaría buscar un espacito extra en O, qué momento lo vemos. o pues, profe, cuando lo esté calificando, si usted ve que hay algo mal, sí me gustaría como para mejorar ese tipo de cositas, por favor. Listo, Muchas listo, gracias. listo. Bueno, con gusto. Muchachos, pillen la que me trajeron, véanlo. Está chiquitica, ¿sí o no? ¿Cómo la ven, pues? Vea. Un batido grandísimo, vea. Esto es papaya con... Vean, para conservar la línea, estoy muy cachetón. Esto es papaya con avena. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, espérenme que aquí me quedo esto mal ubicado. Bueno, voy a explicarles entonces, muchachos, un concepto importante. Aquí sí les dejo pues para que continúen con el proceso. Síganlo haciendo con calma. Los que ya entregaron lo pueden revisar nuevamente. Pueden continuar. Yo todavía no he cerrado las notas del reto 3. Una vez yo ya califique, porque yo hago digamos que hago el cierre, una vez yo califique, si alguien necesita que lo vuelva a revisar, pues ahí sí me escribe nuevamente. Ojo, yo creo que esta semanita sí hago cierre de este reto 3. Y recuerden que el reto 4 y 5, ¿hasta dónde van? Ahí está la fecha. ¿Hasta dónde van ese reto? ¿Mm? ¿Ya lo vieron? Hasta el día 3. Hasta el día 3 está para que entreguen eso, muchachos. ¿Listo? Ahí tienen tiempito para que trabajen. No se dejen coger la noche, ¿cierto? No se dejen coger la noche. Por eso les entregué ese reto con anticipación, para que vayan trabajando y para que vayan teniendo dudas y vayamos resolviendo en clase. ¿Listo? Bueno, ahora continuamos con el siguiente tema. ¿Cuándo tenemos clase, muchachos? ¿Mañana, sí o no? Mañana, No. profe. El viernes. Ah, sí, mañana. Mañana es el Listo, viernes. perfecto. Ah, bueno, perfecto. Entonces, mañana, uy, la del viernes, ya me acordé. Uy, no, esa del viernes sí está brava. Pero bueno, mañana, vea, vamos a hacer una introducción a una vaina que llaman las matrices. ¿Listo? Una introducción. El día de mañana pulimos un poquito el tema de las matrices y doy como un pasón al reto 4 y 5. Es decir, mañana vengan o vengan, muchachos. Si ustedes mañana no vienen y después empiezan a preguntarme cosas que yo hablé el día de mañana, listo. Entonces vengan mañana, listo, por favor.
Los que llegaron últimamente a la clase, por favor, diligencien la asistencia. Son tan amables. Sencillito, denle clic allá en esa partecita de la asistencia. Denle clic ahí abajo de sus pantallas. Ahí aparece un mensajito que dice diligencia de asistencia. No, mentira, no, tampoco, molestando. Entonces, muchachos, entonces sería introducción a matrices en este momento. Mañana profundizamos en matrices. Explicamos un poco el reto 4 y 5, ¿cierto? Resolvemos inquietudes. Y el día viernes les explico una vaina que llaman los archivos y les explico algo que llaman los JSON, que ustedes ya tienen una noción porque ya conocen los diccionarios, pero pues es otra forma de crear JSON reales. Entonces ese sería como el recorrido esta semana, ¿listo? Ahí lo tienen como para que lo vayan analizando. Bueno, listo. Deben un segundito, estos de archivos, estos de otro grupo que ya vi con ellos. Y vamos a ver matrices. Bueno, resulta, muchachos, que lo que hemos visto hasta el momento son estructuras de datos. ¿Qué estructuras de datos hemos visto? Cuéntenme. ¿Quién da más? Arreglos, pilas, colas. Listas, pilas, colas en Perdón, Python, sí. Listas. Qué pena, profe. También me confundo. Bueno, ¿qué más? Pilas, colas, listas, tuplas, ¿o no? ¿Sí o no? Diccionarios. Eso, ya hemos visto cositas. Ahora, ¿qué pasa? Que esas estructuras tienen algo en común, que son estructuras de una única dimensión. Uy, ¿cómo así que una única dimensión? Este man está loco, ¿cierto? Entonces, resulta que esas estructuras son como lineales, es decir, no tienen como una representación que me permita simular otro tipo de datos donde hay que cruzar datos con otros datos. Entonces, digamos que ustedes ya lo conocen, ustedes lo hacen en sus vidas cotidianas. ¿Se acuerdan cuando ustedes crean tablitas en Excel? ¿Sí o no? ¿Y qué hacen en las tablitas en Excel? ¿Qué cruzan? Cruzan precios con descripciones, bueno, hacen un montón de cruces ahí. Eso son tablitas. Y las tablitas, es más, vamos a abrir un documentico aquí en Excel. Las tablitas, ¿qué son? Muchachos, filas, ¿sí o no? Filas con columnas. Y cada una de estas celdas, ¿qué está haciendo, muchachos? Representando el cruce entre la fila 1 con la columna A. ¿Esta qué me representa? La fila 1 con la columna B. Esta celdita, ¿cierto? Entonces me hace como la representación de ese cruce de elementos, ¿cierto? Ustedes conocen las tablas, ¿cierto? Las tablas son esto, ¿cierto? Una serie de filas y una serie de columnas. Y cada uno de estos elementos se le conoce como celdas. Las celdas. ¿Listo? Muy bien. Este tipo de estructuras es muy usado en los sistemas. Es más, las bases de datos relacionales, que ustedes lo van a ver el próximo ciclo, almacenan información con este tipo de estructuras. Hay filas y hay columnas. ¿Listo? Son tablas. En bases de datos ustedes van a ver mucho el concepto de tablas. ¿Listo? Bueno, aquí, recuerden, estamos manejando una estructura de datos en memoria. Entonces, yo como represento memoria algunas cositas que en algún momento necesite, dependiendo del problema. Fíjense que lo que estamos haciendo, muchachos, es llenarnos ¿de qué? De herramientas. Háganse de cuenta que ustedes son todos Bob el constructor. Y en este momento en el que nos encontramos, se están llenando de herramientas para que cuando tengan que construir, sepan qué pueden usar o qué no pueden usar, ¿cierto? Saquen de la maletica, para esto puedo usar la tupla, para esto puedo usar la lista, para esto puedo usar una matriz, para esto puedo usar un string, eso,
Es lo que tienen que hacer. Bueno, muy bien. Entonces, tengo esta tablita, ¿cierto? Donde hay filas, columnas y celdas. Eso es una matriz, muchachos. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más. Si nosotros hacemos como una analogía con cositas del mundo real, podemos pensar en ese tipo de tablas, por ejemplo, como un ajedrez, ¿cierto? Donde hay celditas, que hay filas por columnas, ¿cierto? Es más, si yo en algún momento quisiera hacer un juego de ajedrez en algún sistema, pues tengo que pensar sí o sí en una matriz, ¿cierto? Porque eso tiene representación de filas con columnas. Por ejemplo, las imágenes, cuando ustedes crean una imagen en sus celulares, cuando ustedes crean una imagen, bueno, toman una foto, al final de cuentas, las imágenes son una matriz, ¿de qué? De píxeles. Es una matriz de píxeles. Lo que pasa es que es una matriz grandísima, bueno, dependiendo la resolución de la imagen, ¿sí o no? Pero eso hace, muchachos, cuando dicen por ahí, es que el píxel, no sé qué, a ver, una imagen está llena de cuadritos de estos y cada uno de esos cuadritos es un píxel, ¿cierto? Entonces, por ahí dicen mucho, es que eso está pixelado. Pero ¿cómo así que está pixelado? Es que no tiene una gran cantidad de píxeles que permitan que la imagen tenga una buena definición, ¿cierto? No tiene una buena resolución, pues porque no tiene una cantidad de píxeles detallada para que la imagen se vea bien, ¿cierto? Es más limitada la cantidad de píxeles. Bueno, por acá ahora digamos algún diseñador que sepa más que yo en este tema, pero básicamente en teoría general es eso, ¿sí o no? Entonces, una imagen realmente es una matriz de píxeles, ¿cierto? Es un montón de cuadritos que tienen información, ¿cierto? De la imagen. Es más, en este momento este video ahí donde estoy yo, no es que yo esté pixelado, es que yo soy así, ¿cierto? No mentiras. Esta vaina, muchachos, sino que tienen tiempo real ese cambio de cosas, ¿cierto? Esto es una cosa de loco, ¿cierto? Hace una renderización en tiempo real de eso. Pero bueno, eso ya es otro tema. Muy bien, yo puedo pensar en ese tipo de cosas como elementos matrices. Ahora, si ustedes lo ven, muchachos, esto tiene un concepto importante que es bidimensional. ¿Por qué? Porque tiene un eje Y y tiene un eje X. Eje Y y eje X. Cuando hablamos de columnas, las personas que de pronto sufren un poquito, eso se llama dislexia, ¿sí o no? Vertical es de arriba para abajo, horizontal de izquierda a derecha. Cuando hablamos de filas, es algo horizontal. Cuando hablamos de columnas, es algo vertical. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una matriz, una serie de elementos bidimensionales. Si ustedes se ponen, si se fijan un poquito, muchachos, yo puedo pensar, fíjense en esta primera fila, esa primera fila con las estructuras que conocemos, ¿qué puede uno pensar que es? Una lista. Esa primera fila es una lista, ¿sí o no? Esta segunda fila es ¿qué? Otra lista, otra lista, otra lista. Entonces, si uno se pone a pensar un poco, realmente una matriz es una lista de listas. Una lista grande que tiene muchas listas. Pues una matriz es una lista de filas. Y cada fila tiene ¿qué? Columnas con sus celdas. Muy bien. Bueno. Entonces, muchachos, no se confundan con esta imagen. No quiere decir que las filas son estas hacia abajo. No, no, para nada. La representación de esto es que está la fila 1, 3, 8, 1, fila, es decir, las filas se leen. Esta es la primera fila, 3, 8, 1. Segunda fila, menos 1, 4 y 7. Tercer fila, 3, 2 y 0. Cuarto fila, 9, 12 y 65. Y las columnas se leen así. 3, menos 1, 3, 9. Esa es la columna 1. 8, 4, 2, 12. Esa es la columna 2. 1, 7, 0 y 65 es la otra columna. ¿Listo? Si ustedes se fijan, aquí hay una representación que es M y dice 4,3. Lo que estamos haciendo referencia acá son las dimensiones. Hay un concepto en las matrices que son las dimensiones. La dimensión es la dimensión de las filas por la dimensión de las columnas. ¿Se acuerdan, muchachos,
cuando hablábamos de la longitud, ¿sí se acuerdan? La longitud de las listas. ¿Qué decíamos que era la longitud de las listas? La cantidad de índices de 0 a No, la la cantidad cantidad de de elementos. De elementos. ah, la- Casi le pegas, bien, bien. Cantidad de elementos. No de índices, sino de elementos. Ojo, una cosa es la cantidad de elementos y otra cosa son los índices. Entonces, lo mismo pasa acá. Lo que pasa es que ya la cantidad de elementos está definida por las dimensiones. Es decir, aquí hay 4 filas y aquí hay 3 columnas. La cantidad de elementos que tiene esto es las filas por las columnas. Es decir, 4 por 3 en este caso serían 12. Es decir, esta matriz, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuál es la longitud? 12. Es la cantidad de elementos que tiene esto, sería 12, ¿cierto? Pero la longitud se mide es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, yo puedo tener matrices muy grandes, ¿cierto? Muy grandes, ¿cierto? Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio rápido aquí. Supongamos, a ver, vamos a colocar aquí, no sé, vamos a crear unas matrices de las notas y las calificaciones que tienen algunos de ustedes por cada reto. Vamos a poner aquí a Marta. Vamos a poner aquí a Alejandro. Estoy viendo ahí en el chat que, perdón, en el team, ¿quién hay por ahí? A Andrés. Vamos a dejar solamente 3 para hacerlo rápido. Vamos a poner reto 1. Reto 1. ¿Sí o no? Uy. Y vamos a colocar 4 reticos. Vamos a colocar los 5, pues, dejar la pereza. Reto 1, 2, 3, 4, 5. Marta, Alejandro y Andrés. ¿Listo? Y vamos a decir que cada una de estas celdas es que una nota de esa vaina. Pero antes de definir las notas, vamos a definir los índices. Porque lo mismo que las listas, aquí existen los índices. Ojo, no vamos a colocar notas. Vamos a colocar los índices de esta tablita. Voy a ponerle aquí con un borde. Listo. Muy bien, entonces, estas serían las celdas de esa tablita, donde las filas serían los retos y las columnas serían los estudiantes. Entonces, esta tabla me representa las notas de los retos por estudiante. Eso es lo que me representa. Fíjense que por eso es bidimensional, porque me cruza datos de un elemento que es la fila con otro elemento que es la columna, ¿cierto? Muy bien. Ahora, antes de colocar notas a esto, perdón, sí, las notas, los números, vamos a definir, muchachos, aquí los índices, una posición, ¿sí o no? Una posición. Entonces, vamos a decir que las posiciones, los índices también, al igual que las listas, empiezan en 0. Y vamos a decir lo siguiente, vamos a sacar los índices de esta primera fila. Pues vamos a decirle, vea, los índices de esta primera fila se compone de 2 cosas. La posición de la fila con la posición de la columna. Entonces yo voy a decir aquí que la fila es la primera posición y voy a colocar 0. La columna es la primera posición, voy a colocar 0. Entonces el índice de esta celda es 0,0. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hago? Si yo copio esto y lo pego acá, ¿la fila es la misma o cambió? Es la misma. La misma. Es la misma. ¿Y la columna es la misma o cambió? Cambió. Cambio a 1. Ah, bueno, te lo voy a poner aquí el 1. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hago? Esta misma vaina, la copio y la pego acá. ¿Y qué cambió? También la columna. Entonces pongo aquí 2. Me paso para esta celda. ¿La fila cambió o no? Sí, a 1. Sí, señor. A 1. ¿Y qué celda es? La 0. Eso, la 0. Y entonces, ¿qué pasa acá? Lo mismo, cambio. Y este sería 1, ¿qué? 1. 1. Listo. ¿Y esta qué sería? Esta de acá.
¿Quién me dice? 4,3. Eso, 4,3. Quiere decir que esta se... ¿Ah? Coma 2 porque no hay... Dios. Muy bien. Sí, ¿Por qué señora, coma tienes 2? razón. Tal cual. ¿Por qué? Porque estamos en la columna 2. Recuerden que empieza 0, 1, 2. ¿Y fila qué? 4. 0, 1, 2, 3, 4. Por tanto, esta celda representa el índice 4,2. ¿Listo? Fíjense por qué es bidimensional. Que es un eje Y y un eje X. ¿Cierto? Eje X y eje Y. Eso es bidimensional. Yo no sé si ustedes en algún momento vieron en sus vidas, bueno, las personas que pudieron, vieron matemáticas especiales, vieron matemáticas con números complejos, números imaginarios. Uno puede inclusive en algún momento pensar en matrices tridimensionales y pensar en un eje Z, ¿cierto? A través de operaciones matemáticas con números complejos. Pero, bueno, entonces, muchachos, si alguna vez lo vieron, pues buenísimo, y si no, pues para que sepan que existe matemática compleja, ¿cierto? Matemática donde uno puede hacer operaciones con números no solamente reales, sino que números imaginarios, la combinación de ambos, y eso se le considera operaciones complejas. Y esas operaciones complejas, al final de cuentas, lo que buscan es resolver problemas en 3 dimensiones. Pero bueno, aquí solamente vamos a llegar hasta 2 dimensiones. No se me preocupen, no se me estresen. Es más, en el mundo de la programación, no se me estresen que eso no lo van a hacer nunca. Bueno, a no ser de que se vayan a trabajar en la NASA o a trabajar, digamos, en alguna parte, en algún laboratorio, pues supremamente bueno. Porque yo sé que por aquí inclusive hay matemáticos, por aquí personas que creo que no sé si es en este grupo, bueno, pero hay matemáticos. Entonces hay gente que está ahí más asociada a este proceso que yo. Muy bien, entonces, muchachos, ¿se entendió qué es una matriz? ¿Se entendió que esta vaina tiene índices, que tiene longitud, que tiene dimensiones? ¿Es claro para todos? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Muy bien. Entonces, como todo es claro, pues esto solamente hay que pasarlo a nuestro querido Python. Aunque bueno, miremos a ver qué nos dice la presentación. Ah, bueno, algo interesante, muchachos. Fíjense, al final de cuentas, si nosotros vemos esa matriz y la separamos las filas, vamos a, digamos que a tener una perspectiva diferente. Y vamos a decir que estos son listas. Cada filita es una lista. Resulta que en Python no tiene como por defecto algo que diga, ve amigo, usted para crear una matriz, escríbalo con este signo, así como hemos hecho con las listas, que es corchete, o escriba el diccionario que es con las llavecitas, o escriba las tuplas que es con los paréntesis. Digamos que Python no tiene algo como que digas específicamente, esto es para crear una matriz. Pero como nosotros tenemos una perspectiva muy clara del proceso, sabemos que como esto es una lista, esto es otra lista, esto es otra lista, yo puedo crear listas de listas. Entonces, si se fijan, aquí esto es una representación de esta matriz como si fuera a hacerla en Python. Entonces yo digo, M es igual a una lista grande, que es la matriz. Si se fijan, este corchete que está acá, está abriéndose acá y se está cerrando al final. ¿Cierto? Por tanto, ahí tengo la lista grande. Es una lista grande. ¿Listo? Ahora, cada una de esas posiciones de mi lista grande son las filas. Entonces, si ustedes se fijan, aquí internamente, fíjense que hay ahí otra lista. ¿Y esa lista qué me representa? La primera fila. ¿Sí o no? Coma. Fíjense que esto es una coma por fuera de esto que estoy señalando. Quiere decir que esta es la primera posición de M. ¿Sí o no? Es decir, la primera filita. Muy bien, esto se escuadró. Bueno, lo mismo sigue. Vea, la siguiente fila sería la posición 1 de mi lista general. Esta vaina es la posición 2 de mi lista general. Y esta de acá es la posición 3 de mi lista general. ¿Sí? Entonces, yo en Python
puedo representar una matriz de esta forma. ¿Sí? Muchachos, ¿cómo la ven? ¿Si es claro o no? Bueno, muy bien. Si alguien no entiende, muchachos, con Sí, mucho sí, es gusto. claro, profe. Bueno. Bueno, no, muchachos, no, nunca me voy a acabar eso, miren. Está muy grande, no llevo ni la mitad. Se le borró. Uy, este man me quiere que me empatatus acá. Un afrodisíaco. Bueno, muy bien. Mejor dicho. Vamos a crear aquí. Ah, no, vamos a hacerlo aquí en programas. Bueno, vamos a crearnos una listica, ¿cierto? Vamos a crear una listica. Le vamos a hacer lo mismo de las calificaciones, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer tan grande, vamos a hacerla chiquitica, una de 2x2. Entonces, vamos a decirle aquí calificaciones. Ya esto lo vamos a hacer así igual. Y colocamos corchete que abre, corchete que cierra, porque recuerden, la forma de representar una matriz es primero con un corchete que abre y un corchete que cierra. Yo voy a hacer aquí como un salto de línea para que sea un poquito más bonito, pero ustedes lo pueden hacer derecho, como ustedes lo consideren un poquito mejor. Yo lo voy a hacer así, o para que sea un poquito mejor, listo. Y voy a decir que lo mismo que acabamos de ver, que la primera posición de esta lista grande va a ser una fila, coma, la segunda posición va a ser otra fila. Esta primera fila va a tener unas notas, ¿cierto? Por estudiante. Entonces yo voy a colocar que la primera nota de ese estudiante es 1. Yo voy a colocar que la segunda nota de ese estudiante es que, no sé, cualquier cosa, 3. ¿Sí o no? Aquí lo mismo. Aunque bueno, ojo, que nosotros estamos haciendo esa representación de esta manera. Vamos a organizarla, vamos a quitar esto para que nos quede 2x2 y para que podamos verlo. Y yo estoy haciendo la representación al revés. Me gustaría, uno a veces tiene que cambiar un poquito la forma, porque vea, yo aquí estoy diciendo, vea, cada posición es la nota de Barta, esta es la nota de otro estudiante, pero a mí no me gustaría verlo así, yo quiero que sea al revés, más bien aquí yo colocar en las filas el estudiante y aquí colocar las notas. Entonces yo voy a colocar aquí, uy, voy a colocar aquí, bueno. Lo hubiera escrito más bien. Bueno. Listo. Reto 1. Entonces aquí voy a colocar los retos y aquí voy a colocar las personas. Voy a colocar aquí Marta y voy a colocar aquí a Alejo. ¿Sí o no? Y más bien ya voy a quitar estos índices. Esto simplemente era para representarlo, para saber los índices. Bueno, aunque bueno, lo hubiera eliminado diferente. Bueno, entonces aquí el Marta, muchachos, yo voy a decir que Marta es muy buena estudiante y Marta sacó un 4.5 en el primer reto. Voy a decir que Marta, pues es buena estudiante, pero en el segundo reto flaqueó y sacó un 3.5, un 3. Voy a decir que Alejo le fue muy mal al principio y sacó 2. Y aquí la sacó del estadio y sacó un 5. ¿Sí o no? Voy a alinear esto para que sea un poquito más así. Y bueno, yo tengo esta matriz de 2 estudiantes con 2 retos. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo represento esta vaina en Python? Pues yo lo que digo es, bueno, ya sé que mis filas es que, muchachos, los estudiantes. Y cada columna es los retos. Entonces, como esto es la representación de una fila, lo que yo voy a hacer es pasar esa información para acá. Es decir, 4, 5 y 3. Bueno, voy a quitar el decimal para no pelear con eso. 4, 5 y 3. 4, 3. Entonces yo digo, las notas del primer estudiante, que es Marta, va a ser 4 y la segunda nota va a ser 3. Del siguiente estudiante, muchachos, voy a sacar la nota, es 2 y es 5, ¿cierto? Entonces voy a decir 2,
5. ¿Sí o no? Y después lo que digo, bueno, ya tengo mis notas, tengo mis calificaciones. Esto es mi matriz. Y yo, pues si quieres, la puedo imprimir. ¿Cierto? Yo puedo decir esto, print, calificaciones. Gracias a Dios, el print de Python me permite imprimir casi todo. Si yo le doy run, fíjense en cómo me lo coloca. ¿Sí o no? Esta es la forma, muchachos, en que yo puedo crear matrices. Esta es la estructura, la representación de una matriz. Es decir, corchete que abre, corchete que cierra, e internamente tengo las filas. Y dentro de cada fila tengo que las columnas. Columna 0, columna 1. Columna 0, columna 1. ¿Listo? Muchachos, ¿dudas? No, profe. Hasta el momento. Muy bien. Qué pena. O sea que siempre las matrices, entonces siempre se va a organizar, es por filas. O sea, 4-3 corresponde a la fila de Marta. Entonces, siempre va a aparecer entre el corchete, va a ser entonces, inicialmente el orden va a ser siempre por filas, no por columnas entonces. Nunca se va a presentar por columnas. Ok. Sí, tal cual. Esto me representa la fila 1, fila 2. Y ya internamente, esto sería una columna o otra columna. La siguiente columna, a esta. De la fila 1, esta es la fila 0, perdón. De esa fila, esta sería la columna 0 y esta sería la columna 1. Por ejemplo, si yo tuviera aquí más cosas, por ejemplo, 5. Aquí yo tuviera 6. ¿Qué estoy diciendo? Vea, tengo una fila y tengo otra fila. De esta primera fila, esta es la columna 0, columna 1 y columna 2. Columna 0, columna 1 y columna 2. Entonces, esta es la forma en que yo represento de forma natural esa matriz que estamos viendo acá. ¿Cierto? Ojo, aquí ya le agregué más elementos. Sería reto 3, ¿cierto? Pero sí, tal cual. Así se hace ese proceso. Alguien, a ver, también todo depende del pensamiento. Alguien en algún momento puede decir, no, para mí las columnas es primero esto. Bueno, pero ya es como cambiar un poquito el comportamiento. Le toca hacer como otras cositas para poder hacer el proceso inverso, ¿cierto? Inclusive hay procedimientos donde uno saca la inversa de una matriz. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero sí, tal cual, filas y columnas. Cada una de las posiciones de la lista grande, cada una de las posiciones de la lista grande, ¿qué es esto? Es la lista y esa lista es la fila. Y ya internamente, en cada una de esas listas internas, ¿cierto? Estas posiciones son las columnas. Marta. Profe, ahí por ejemplo, si las listas tienen la longitud diferente, la cantidad de diferente, ahí entonces la que para igualarse va a 0 o no, o deben tener las cantidades igual. Que tú tengas esto. Sí, sí. No, pues tú lo puedes hacer así, ¿cierto? Esto no genera problema. Esto no te genera problema. Ok. Lo que pasa es que depende para la lógica que vayas a hacer, ¿cierto? Porque digamos, si en algún momento, porque en algún momento, ¿qué va a pasar? Ya vamos a verlo, vamos a hacer un recorrido. Es decir, yo necesito tal vez recorrer esta información. Y si tú haces ese recorrido de esa información, puedes tener problemas. Porque porque intentarías en algún momento con lógica de programación acceder a algo que no existe. Entonces ahí uno podría tener problemas, ¿cierto? Yo lo puedo hacer así, es más, yo le doy run y eso me lo va a crear, ¿sí ves? Pero en algún momento, si tú quieres acceder, por ejemplo, a la posición de la columna 2 de esta fila, ¿eso existe o no existe? Entonces posiblemente ahí vayas a tener problemas. Entonces, una cosa interesante, que es lo que acabas de mencionar, es que uno puede hacer un relleno, ¿cierto? Un relleno de información. Y ahí colocar una información, digamos, errónea, por ejemplo, un -1. Bueno, ya como tú quieras representar un valor vacío, un valor nada, sin nada, ¿cierto? Ojo, yo no solamente en las matrices puedo guardar datos numéricos, yo puedo guardar otro tipo de datos. Quién sabe si ustedes quisieran, por ejemplo, inventario de verduras, ¿cierto? O frutas. Entonces ustedes pueden colocar aquí pera, ¿cierto? Todo depende de qué, de lo que ustedes necesiten. Yo puedo guardar otros tipos de datos acá.
textos, números, flotantes, tuplas. Es más, el reto 4 funciona con tuplas. Es una matriz de tuplas. Ustedes en el reto 4 se van a dar cuenta que esto es así. Es una matriz de tuplas. Cada celdita es una tupla. En vez de un número, es una tupla. ¿Listo? Bueno. Muy buena pregunta, muy buena. Muchachos, hay una vaina importante. Es el concepto también de matrices cuadradas. ¿Qué es una matriz cuadrada? Es aquella matriz cuya fila tiene la misma cantidad que columnas. En este caso, fíjense, ¿cuántas filas hay acá? Para esta matriz. 2. Listo. ¿Y cuántas columnas? 3. O sea que uno puede decir 2 por 3. ¿Eso es cuadrado o no? Cuando uno dice cuadrado es que tiene la misma cantidad de filas con columnas. Listo. Entonces esta no es cuadrada. Si yo quitara esto y dejara esto así, sería 2 por 2. Esto es una matriz cuadrada. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno vaya a hacer recorridos. Que bueno, que ya vamos a ir viendo un poquito eso. Muchachos, más preguntas hasta acá. O sea, profe, en este tema lo que podemos hacer es, cuando metemos esto que es calificaciones, es como tal una tupla. ¿Sí? ¿Entendí bien? No, no. No, ahí me confundí un Pues, poquito, qué pena. no. Mira que al final de cuentas la matriz es una estructura de datos. Como es una estructura de datos, tú en cada una de estas celdas puedes guardar lo que quieras, ¿cierto? En este caso estamos almacenando ¿qué? Un solo valor. Un solo valor, y ese valor es ¿qué? Un número. Pero en alguna situación, por algún, no sé, algún ejercicio que tú quieras o necesites hacer, tal vez eso no sería un número, sino que sería una tupla. De tupla de cosas, ¿cierto? Puede ser una tupla de 2 números o puede ser una tupla de 3 números. Vale, esa Tú era puedes... justamente mi pregunta, si se podía hacer. Y Ujú. una pregunta, así como ingresa una tupla, de alguna manera lo que uno podría ingresar para llenar una matriz es un arreglo de tuplas, una lista de tuplas, perdón. También tú puedes almacenar aquí otros datos complejos, ¿cierto? Entonces, esto es en una celda, en una matriz, tú puedes guardar otro tipo de dato. Sea otra lista, sea otro número, sea una tupla, sea un string, lo que tú quieras almacenar. Ah, vale, ya me imagino que su merced sabe por qué lo pregunto. No, pero supongo que es por el reto, ¿no? Sí, claro, por el reto, porque Ok. como el reto lo que ingresa son parejas Tuplas. ordenadas. Ajá, estos son. El reto tiene son tuplas. Listo. Igual mañana lo charlamos. ¿Por qué? Pues porque, a ver, es un ejercicio de partidos de voleibol. Entonces, estos tuplas, les hago un adelanto pequeño, mañana lo charlamos. Estas tuplas me representan dentro de la matriz del reto los marcadores de un partido. Entonces, quiere decir que el partido quedó 2-3. Por ejemplo, el partido ahorita de Tolima quedó 1-2. ¿Por qué quedó 1-2? ¿Quién me dice? ¿Por qué no quedó 2-1 sin 1-2? Porque Tolima era visitante. Ah, exactamente. Entonces ahí les estoy dando un datico. Si yo, con el ejercicio del reto 4 y 5, el orden, es decir, el índice 0 va a ser del equipo local y este del equipo visitante. Pero bueno, ese mañana lo charlamos un poquito más. Entonces, la matriz que vamos a utilizar para los retos es una matriz que guarda tuplas, no guarda numeritos, sino que guarda tuplas. Y la tupla tiene 2 posiciones. Y cada posición es el número de goles. Bueno, ahí sería el número de sets en el partido de voleibol. Pero si es un partido de fútbol, sería el número de goles. Muy bien. Mañana charlamos de eso. Bueno, jóvenes, más preguntas. ¿O vamos bien? Yo sé que ustedes son unos muchachos muy aplicados. Este grupo es buenísimo. ¿Todo bien? Bueno. Sí, señor. No, pero hermano, con ese ánimo ya me bajó el ánimo a mí, como así. Bueno, muy bien. Entonces,
Vamos a No, mirar, es que bueno, es señor. para no gritar, para no despertar a los compañeros. No, pues con la forma de gritar mía, ahí ya están despiertos. Bueno, entonces, uy, Y madre, yo me seguimos en acabo. clase. ¿Cómo? Que seguimos en clase todavía, me despertaron. Uy, ¿cómo así, hermano? No, ¿quién fue el que habló? Yo ya lo ficho. Bueno, está muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? No, ya no alcanzamos. Es enredarlos más. Es enredarlos más. No, más bien mañana, muchachos. Listo. Para no enredarlos. Nos quedamos hasta la creación de las matrices. Más bien el día de mañana les voy a explicar cómo hacer un recorrido de esos daticos, que inclusive es algo muy similar a lo que ustedes ya conocen, que son los ciclos, ¿cierto? Eso lo hacen para las listas. Al final de cuentas, como esto es una lista de listas, podemos utilizar los ciclos. Mañana lo vemos, listo. Vamos a utilizar ciclos, pero ya ciclos anidados. Ya vamos a complejizar un poquito más el asunto, pero bueno, es algo muy chévere. Ojo, muchachos, el día de mañana tenemos una clase importantísima. Asistan, y si no asistan, aténganse en las consecuencias. No, mentira. Y si no asisten, muchachos, pues se van a embalar más. Bueno, muchachos, preguntas ya para finalizar la clase. Mañana seguimos con este. Bueno, todo parece bien. Jóvenes, muchas gracias por la asistencia. Métanle la ficha al tema, sigan intentando, que ustedes son grandes personas y se van a convertir en grandes programadores. Chao, chao. Un abrazo grande. Así será, profe. Chao, gracias. Feliz noche. Profe. Que se acabe el partido. Sí, ya me lo voy a tomar, ya vea, todavía falta. Bueno.